Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos en Diestra en Casa. Yo espero que usted ya esté listo para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Trate de evitar toda distracción, saque su Biblia, tome apuntes y reciba esa semilla de la palabra. No permita que el enemigo se robe aquellas cosas que Dios tiene para nosotros y vamos simplemente a disponer nuestro corazón al Señor. El tema que Dios puso para compartir en este día es enfrentar gigantes. Todos tenemos gigantes que enfrentar en nuestra vida y quiero que me acompañe a la Biblia y vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 6, el verso 12 para comenzar y entregar este tiempo en oración. 1 Timoteo 6, 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es viva y eficaz. Te doy gracias por tu Santo Espíritu que has hecho morar en nosotros, que es espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte a ti. Gracias por iluminar nuestros sentidos espirituales, darnos ojos para ver, oídos para oír, un corazón dispuesto para recibir tu verdad. Te pedimos, Señor, que seas tú moviéndote con poder, enseñándonos a cada uno de nosotros. Atamos toda distracción y toda obra del enemigo y declaramos, Señor, que tu palabra será predicada y será recibida en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, seas tú enseñándonos, porque solo tú, Dios, tienes palabras de vida y por eso ponemos la mirada en ti, autor consumador de la fe. Te damos gracias por este tiempo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y los que creemos decimos, amén. Gloria a Dios. Ahora yo quiero que observe allí los versículos que estamos leyendo. Comienza diciendo, pelea la buena batalla de la fe. Como cristianos debemos enterarnos que estamos en medio de una batalla, todavía no estamos en el cielo. A veces de pronto pensamos que todas las cosas las vamos a disfrutar en esta vida, pero en esta vida hay tribulación, dijo nuestro Señor Jesús. En esta vida hay un enemigo de nuestras almas y la palabra dice que Él vino a robar, matar y destruir. Y es por esa razón que como creyentes debemos darnos cuenta que hay momentos en los que debemos levantarnos como soldados del Señor. Hay varios versículos en la Biblia donde nos hablan acerca de esto. De hecho, Pablo en la epístola a Timoteo dice varias veces que debemos sufrir penalidades como buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, también nos dice que no debemos enredarnos en las cosas de esta vida para poder agradar a aquel que nos tomó por soldado. Y varias veces dice que nosotros debemos dar esa buena batalla de fe, que debemos levantarnos como el ejército del Dios viviente. Nuestro Dios, de hecho, va a enviar un día a Jesús, el capitán de la salvación, para que sonando la trompeta seamos recogidos y nos organicemos, sí, como una familia, sí, para tener una boda, pero también para que tomemos nuestra posición como el ejército del Dios viviente y venir a restaurar toda la tierra. Pero mientras estamos aquí debemos ser conscientes que este todavía no es el paraíso y que hay batallas que debemos luchar. A veces hay gigantes, a veces el enemigo trae situaciones, tormentas, calamidades que vienen en contra de nuestra vida y en medio del campo de batalla hay bajas. Justamente en estos días me he enterado que un par de familiares han partido con el Señor y es triste y lloramos, pero nos secamos las lágrimas y nos levantamos y damos la buena batalla de la fe porque sabemos que es buena, porque al final nosotros ganamos, porque en el Señor siempre vencemos. Porque en juego largo hay desquite, porque pronto, muy pronto sonará la trompeta y aquellos que partieron en Cristo volveremos a verlos y nos volveremos a encontrar y por eso no nos entristecemos como los otros que no tienen esperanza. Pero sin embargo a veces tenemos el sufrimiento, la muerte, que es un enemigo de Dios, que vino en contra de este mundo, que vino en contra de los hombres. Es una forma en la que el enemigo está tratando de atacar el corazón de Dios al hacer sufrir a sus hijos. Y por eso debemos levantarnos, porque Él está haciendo un montón de estragos, está haciendo un montón de cosas en medio de este mundo. Ahora, yo quiero que note que Pablo le dice estos versículos, pelea la buena batalla de la fe a Timoteo. Esta es una epístola pastoral. Él ya era creyente, está pastoreando una iglesia, pero sin embargo tenía que dar la buena batalla de la fe. Esa batalla de la fe no es solamente para los pastores, también es para todos los creyentes. Y esto, él le dice, echa mano de la vida eterna, no para que recibiera la salvación. Él ya había hecho una buena profesión delante de muchos testigos, sino era para que se apropiara de todas esas cosas que el enemigo en muchas ocasiones trata de retener en medio de nuestras vidas. Jesús vino para llevarnos al cielo, pero también para darnos una vida abundante, para que podamos vivir bien en esta tierra, victoriosos, y que podamos también, con las herramientas que Él nos ha dado, vencer cualquier estrategia del enemigo. No ignoramos sus maquinaciones, usamos las armas de nuestra milicia que son poderosas en Dios para derribar cualquier cosa que el enemigo trate de hacer, y cuando nos levantamos en pie de guerra y cuando nos levantamos como el ejército del Señor, el cielo nos respalda, tenemos la palabra, tenemos el nombre, tenemos el Espíritu Santo, la sangre y podemos caminar en victoria. Dios ha prometido victoria para aquellos que dan la buena batalla, y si damos la batalla vamos a ganar siempre porque Él está de nuestro lado. La única forma en la que nosotros los cristianos perdemos es por W. Y precisamente de eso quería hablar en este día, porque siento que si vamos a terminar la carrera, si vamos a guardar la fe, necesitamos dar esta batalla de fe desde el principio hasta el final, y creo que el enemigo ha tratado de mantener a la iglesia arrinconada.
Hace un par de semanas estaba meditando acerca de esto y el Señor de hecho ponía una historia en mi corazón. Y quiero que me acompañe a 1 Samuel al capítulo 17 y vamos a leer la historia de David y Goliat. Es una historia que tal vez es muy famosa, a veces por ser tan famosa se vuelve un poco peligrosa porque cerramos nuestro corazón a la revelación que Dios nos puede dar a través de ella, pero yo quiero resaltar de pronto algunas cosas de esta historia que nos ayudan a ver cómo opera la fe y cómo debemos levantarnos para dar una buena batalla. Yo quiero que disponga su corazón, yo quiero que reciba lo que el Señor tiene para nosotros en este día y quiero que me acompañe a primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer allí los versículos 1 al 4. Y dice la palabra: los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Ahora, yo quiero que note que hay una guerra en lo natural. El ejército de Israel se está enfrentando al ejército de los filisteos. Hasta este momento Saúl, que es el primer rey de Israel, es el rey sobre la nación y básicamente él es el que está guiando el ejército. La Biblia me dice que era el hombre más grande en medio de los israelitas, pero sin embargo en el versículo 4 me dice que aparece del lado de los filisteos un paladín, uno de sus héroes, un guerrero grande, valiente, ¿cierto? Y su nombre era Goliat de Gat. Cuando nosotros leemos la historia en el libro de Josué, e incluso un poco antes, me dice que había una raza de gigantes, la raza de los hijos de Anac, y entre ellos estaban los que vivían en la ciudad de Gat. Entonces este es uno de los gigantes de antaños. No nos explica mucho de dónde salieron estos gigantes, pero cuando usted lee este versículo, aquí dice que tenía 6 codos de un palmo. Cuando usted lo lee en la Reina Valera actual, de hecho dice que tenía 3 metros de estatura, ¿no? Entonces pues era una persona muy grande en cuanto a su estatura y de hecho no solamente era 3 metros de estatura, sino puro músculo. A veces la gente se lo imagina como si fuera gordito o como si fuera una persona pesada, pero realmente este era un hombre entrenado para la guerra, era el representante del ejército de los filisteos. Y era la forma en la que a través de esto los filisteos querían imponer temor en el corazón de los israelitas. Y cuando usted comienza a leer la historia, se da cuenta que de hecho ellos estaban ganando. Ahora, nosotros no tenemos batallas en lo natural, tenemos guerras en lo espiritual. La Biblia me dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Sino contra principados, potestades. Eso aparece en Efesios, en el capítulo 6, verso 12. Tenemos una lucha espiritual en contra de fuerzas de tinieblas que son invisibles en el ojo natural. En el Antiguo Testamento ellos luchaban contra el hombre y Dios se encargaba del diablo. En el Nuevo Testamento nosotros nos encargamos del diablo y Dios se encarga de los hombres. Porque nuestra lucha no es contra nuestros hermanos, nuestro problema no es con el vecino, no es con nuestra esposa, con nuestros hijos, no es con la gente alrededor, nuestro problema es con el diablo. Los cristianos realmente no es que tengamos problemas, nosotros tenemos es un enemigo y necesitamos levantarnos firmes y la Biblia dice que hay un adversario que está buscando a quien devorar, pero nosotros podemos resistirlo firmes en la fe y si sometemos nuestra vida a Dios, si sometemos nuestra carne a Dios, podemos resistir al diablo y él huirá. Y resistir al diablo es resistir todas las cosas malas que él trata de traer. Él vino a robar, matar y destruir, él trata de traer escasez, él trata de traer destrucción, temor, trata de poner enfermedad, pero nosotros podemos resistir la enfermedad, podemos resistir el temor, podemos resistir también la escasez y en el nombre de Cristo Jesús apropiarnos de las bendiciones que Él compró para nosotros en la cruz. Ellos están luchando una batalla en lo natural, pero nosotros también tenemos una batalla. También tenemos una armadura, también tenemos unas armas espirituales que Dios nos ha dado y necesitamos también adiestrarnos para esta batalla espiritual. Yo quiero que continúe leyendo allí la historia y observe los versículos siguientes acerca de este señor. Dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Ahora, cuando me describe, de hecho, la armadura de este señor, dice que era muy pesada. Yo tengo aquí, por ejemplo, en el versículo 5, dice que pesaba 55 kilos lo que llevaba puesto en la pechera, la cota, la malla en el frente. Que de hecho también, por ejemplo, en el versículo 7, dice que la lanza que él tenía pesaba 6 kilos.
Una lanza de 6 kilos, eso es como una barra de hacer pesas. Y bueno, una cosa es de pronto levantarla sola la barra, pero lanzarla para poder ir a la batalla, esto ya son palabras mayores. Entonces este es un señor gigante. Dicen que aproximadamente este señor podía pesar hasta 250 kilos de puro músculo, entrenado para la guerra, y obviamente también por eso lo habían puesto como el representante del ejército de los filisteos, para generar ese temor en el corazón de los enemigos del ejército de Israel. Ahora, me llama la atención eso, ¿no? El diablo siempre trata de intimidar con las cosas que se ven en lo natural. Y necesitamos, de hecho, dar la batalla a la fe sin poner la mirada en lo natural. La Biblia dice que por fe andamos y no por vista. La Biblia dice que Abraham, en Romanos, en el capítulo 4, no se debilitó en la fe considerando las cosas en lo natural, su cuerpo como muerto, la esterilidad de la matriz de Sara, sino que él empezó a meditar en la promesa. El diablo siempre quiere que nosotros veamos las cosas en lo natural, que veamos lo grande del problema, que veamos la cantidad de muertos por causa del coronavirus, la cantidad de contagios, y que estemos atentos de las cosas naturales en vez de poner la mirada en lo sobrenatural. Pero Jesús dijo que debíamos poner nuestra mirada en Él. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, y nuestra mirada está puesta en Jesús. Y cuando ponemos nuestro enfoque en Jesús, entonces encontramos la verdadera vida, encontramos el gozo, porque nos regocijamos es en el Señor, no en las circunstancias, y de Él viene nuestra victoria. Quiero que continúe leyendo allí, en el versículo 8, y observe lo que dice allí en adelante. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, el diablo está retando, ¿cierto? Este hombre es un tipo del diablo, es un tipo de hecho del anticristo. La estatura era 6 codos, tenía 6 dedos, y de hecho se repite varias veces el número 6. El número 7 es número de Dios, el número 3 es el número de la Trinidad, pero el número 6 es número de hombre y es número de pecado. Y básicamente esto es una representación del anticristo, es una representación de todo aquello que viene en contra de la unción, que viene en contra de Dios. Y básicamente lo que yo veo aquí es que el diablo siempre está diciendo cosas. Y él no quiere que luchemos juntos, él quiere que de hecho dice: ¿para qué se vienen todos ahí alineados como si fueran a salir todos a la batalla? Yo quiero que venga uno solo. Y de hecho el diablo sabe que cuando estamos juntos somos más poderosos. Él quiere retar uno por uno, porque cuando estamos separados no tenemos la misma unción. La Biblia dice que uno hará correr a 1000, pero 2 a 10,000. Y yo creo que en este tiempo algo de eso estaba sucediendo, ¿cierto? Que estamos cada uno dando nuestra batalla y el Señor es fiel, el Señor nos respalda, pero hay algo acerca de la unción corporal. Cuando estamos reunidos, nosotros somos más fuertes, pero el enemigo no quiere eso. Ahora, era la costumbre en ese tiempo que se retaban de esa manera, ¿cierto? Salía de pronto un paladín, un héroe de uno de los lados y luchaba contra el otro y resolvían así la batalla. El que ganara simplemente pues ya no tenían que confrontar a todo el ejército. Pero realmente yo veo que el diablo está utilizando esto para tratar de ganar encima de la nación de Israel, y obviamente está poniendo este temor. Observa el versículo 11, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cómo comenzó el temor? Oyendo Saúl y todo Israel. En muchas ocasiones las cosas que nosotros escuchamos, si le prestamos más atención a los reportes del mundo, pueden llenar de temor nuestro corazón. La Biblia dice: inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y salud, medicina para todo su cuerpo. Si nosotros ponemos atención al reporte del enemigo, nos vamos a llenar de temor, y de pronto lo que va a traer eso es destrucción, enfermedad, caos, escasez en medio de nuestra vida. Pero si ponemos la mirada en nuestro Señor Jesús, si ponemos la mirada en la palabra, allí es donde vamos a encontrar nuestra victoria. Entonces el temor trata de paralizar. Cuando hemos estado hablando acerca de estos temas en las casas, hemos visto que realmente el temor fue una de las estrategias que el diablo introdujo cuando el hombre fue separado de Dios. Separados de Él nada podemos hacer. Y el hombre, al verse separado de Dios, tuvo miedo, estaba desnudo, se escondió. Y el enemigo quiere que nosotros pongamos la mirada en las cosas naturales, que pongamos la mirada en nuestra capacidad, y digamos: no voy a ser capaz, y este virus es más fuerte y está matando a otras personas, y yo no sé qué vamos a hacer con todo lo que está sucediendo alrededor, y de dónde voy a sacar plata, y no puedo trabajar. Pero no depende de usted, solamente usted tiene un Dios grande en los cielos que lo respalda, y nuestra recompensa viene de Él, nuestra bendición viene de Él. Yo no soy el proveedor de mi vida, yo tengo un Dios que provee por mí.
Entonces deje de escuchar al enemigo. El enemigo quiere desafiarlo, el enemigo quiere hablar un montón de palabras. Eso es lo único que él tiene. Él no tiene verdaderas armas, su arma es el engaño. Él es el engañador, el padre mentira, y él está tratando de inundar con mentira los corazones de los hombres para llenarlos de temor y para así vencerlos cuando ellos se retiran de la batalla. Ahora yo quiero que observe que esto está produciendo algo, pero vamos a continuar leyendo la historia, porque el temor es contagioso. Comenzó con Saúl, comenzó con Israel, y quiero que observe algunas cosas que vienen más adelante. Vea conmigo los versículos 12 en adelante. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Ahora, yo quiero que note esto. Los hermanos de David están allá en el campo de batalla, están con el ejército, siguieron a Saúl, 3 de sus hermanos. David, de hecho, me dice que él estaba trabajando, ¿cierto? Era el hermano menor, y él estaba encargado de cuidar las ovejitas. Pero su papá le da una encomienda, su papá le da un trabajo, y el trabajo era simplemente que fuera, por un lado, a llevarle comida a sus hermanos, pero por otro lado, a averiguar cuál era la situación en la que ellos se encontraran. Yo quiero que observe en el versículo 18 que él dice: y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. O sea, infórmame cómo está la situación de la batalla y tráeme algo de vuelta para saber que ellos están bien. Ahora, yo creo que David trajo algo de vuelta, trajo la cabeza de Goliat. Gloria al Señor, que es siempre fiel. Nuestros enemigos caen bajo nuestros pies. Pero la gente está atemorizada, y en medio de esto quiero que observe algo importante, porque en el versículo 16 dice que venía el filisteo en la mañana y por la tarde, y lo hizo durante 40 días. Entonces llevan 40 días, ¿no? Están en una cuarentena larga de temor, donde el enemigo está hablando palabras, desafiando al ejército del Dios viviente y básicamente intimidando a los hijos de Israel. Y en medio de todo eso, nadie ha hecho nada al respecto. Y yo siento que eso estaba sucediendo, ¿no? El diablo está diciendo: te voy a matar, te voy a destruir. Y la pregunta verdadera es: ¿por qué no lo ha hecho aún? Porque Dios es más grande para proteger, porque nuestro Dios sigue sentado en el trono, porque Él es fiel, porque Él ha dicho: podrán caer 1000 a tu derecha, 10,000 a tu izquierda, pero a ti no te tocará. Y tenemos un Dios fiel que nos ha dado vida abundante, y dentro de nosotros está el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, que vivifica nuestro cuerpo mortal. Estamos sellados por la sangre del Cordero, tenemos la vida de Dios y podemos caminar en victoria. Y la verdad es que Él viene a traer amenazas, pero nosotros tenemos al mayor viviendo entre nosotros. Mayor es Él que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Ahora, quiero que observe que aquí empieza a introducir a David, y David va a entrar en escena. David va a empezar a actuar en medio de esto. El acecho del enemigo está encima de ellos, está de pronto cada vez viniendo sobre ellos, y ellos no lo han confrontado, pero yo quiero decirle, no hay victoria sin batalla. Si usted no confronta las cosas de pronto que has estado tratando de generar temor en su vida, destrucción, pánico, depresión, ellos van a seguir día tras día. Dice que este hombre venía por la mañana y venía por la tarde. Y quiero que continúe leyendo allí en los versos siguientes. Verso 19. Y Saúl y ellos y todo Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, muy juicioso, ¿cierto? Se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre oían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los hijos de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel.
Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Entonces David llega en el campo de batalla, viene buscando a sus hermanos a ver si están bien, los ejércitos se están alineando, pero en medio de eso se levanta nuevamente el enemigo. Ahora, cuando usted observa las palabras que dice allí en el versículo 23, dice que ahora estaba parado entre los dos campamentos y da la idea que cada vez se va acercando. Y eso es lo que hace el diablo, ¿no? El diablo empieza desde las filas atrás, de pronto da un pasito adelante y si usted no hace nada, él empieza a avanzar un poquito más hasta que ya lo tiene así en la cara. Hay que confrontarlo. La Biblia no dice que nosotros debemos dejar que Él prevalezca sobre nosotros. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Somos nosotros los que debemos confrontar al diablo. No debemos esperar a que el diablo ataque. El diablo no tiene ninguna misericordia. Él viene a hacer su trabajo y Él está matando, destruyendo personas por todas las generaciones. Y si usted no da la batalla, no va a haber la victoria. Necesitamos levantarnos en pie de guerra. Necesitamos venir y confrontar las cosas que han estado tratando de oprimir nuestras vidas. No existe tal cosa como quedarnos nosotros quietos. A veces tenemos una actitud un poco pasiva, pero el Señor está diciendo: ustedes son soldados, ustedes tienen herramientas, ustedes tienen que hacer algo en contra del enemigo. Pareciera que a veces la gente se intimida cuando vienen gigantes. Es como: ay, vino pobreza, ay, vino escasez, ay, vino un ataque sobre mis hijos, ay, vino un ataque sobre el matrimonio. Es como un soldado diciendo: ay, general, nos están atacando y el enemigo quiere matarnos. Firme, soldado. Para eso es que nosotros estamos aquí, para dar la buena batalla, para venir en contra de las acechanzas del diablo. Hay momentos en los que esas situaciones nos agobian. Está bien, llore un día, pero levántese al día siguiente y dé la buena batalla de la fe y no permita que el enemigo siga hablando, que siga avanzando, porque si usted le da terreno, él va a empezar a ganar más y más y más hasta que usted diga algo, hasta que alguien diga algo. Ahora, me gusta algo de esta sección, de estos versículos que estábamos leyendo, porque Goliat todo el tiempo estaba diciendo: bueno, ¿quién del ejército de Saúl va a salir? Pero yo quiero que observe lo que dijo David. David dijo: ¿quién es este filisteo y quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y dijo un par de cosas allí. Dijo: este hombre es un filisteo incircunciso. Esa palabra incircunciso quiere decir que no tenía la circuncisión, que para los judíos era la señal del pacto. ¿Qué era lo que él estaba diciendo? Diciendo: yo tengo un pacto, nosotros como nación tenemos un pacto. Dios ha prometido por medio de ese pacto que Él iba a estar con nosotros. En el Antiguo Testamento, de hecho, habían un montón de pactos. La gente hacía pactos por amor, para prestar su compañía, para decir: yo voy a estar contigo hasta el final. Y Dios, de hecho, ha dicho: yo voy a estar contigo hasta el final, nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que debería librarnos de todo temor. Si el Señor está conmigo, ¿de quién temeré? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te sustento, siempre te sustentaré, siempre te sostendré con mi diestra victoriosa. La diestra de su justicia es para aquellos que caminan con la compañía del Señor, que no tienen temor. Y Dios quiere que nosotros sepamos que Él nunca nos deja y nos desampara. También ellos hacían pactos por fines comerciales, ¿cierto? Yo tengo de pronto más dinero y tú tienes de pronto otras cosas, entonces hagamos líneas de comercio. Y ciertamente Dios ha hecho un pacto también comercial con nosotros. Él es nuestro proveedor. Yo no dependo del banco, yo no dependo de la crisis que haya en este país, yo no dependo de la situación financiera de la empresa, yo dependo de Dios y Dios es el que me sustenta. Y también hacían de pronto pactos en otras ocasiones para la guerra, ¿cierto? Tú me prestas tu ejército y cuando vengan y me ataquen yo te doy el tuyo. Y lo mismo es el Señor. El Señor ha dicho que Él es el que pelea nuestras batallas como poderoso gigante. Él ha dicho que Él nunca me deja, que Él está conmigo, que Él sale conmigo a la batalla, que Él ha enviado a su ángel para que acampe alrededor mío. Y yo sé que en este mundo yo tengo un pacto, que yo soy un hijo de Dios, que como hijo de pacto tengo acceso a la vida, tengo acceso a la provisión, tengo acceso al pan de los hijos, que es salvación, que es sanidad, que es todo aquello que Dios ha provisto para nosotros. Y David estaba diciendo: este es un filisteo incircunciso, él no tiene el respaldo de Dios, nosotros sí tenemos el respaldo de Dios. Y él no solamente está desafiando al ejército de Saúl, está desafiando al ejército del Dios viviente. Y yo quiero que entienda que las cosas que están pasando alrededor no solamente están desafiándolo a usted, están desafiando al Dios que vive en usted. No solamente están desafiándonos a nosotros los creyentes, sino están desafiando a una iglesia que se va a levantar firme para este tiempo, para hacer la obra que el Señor nos llamó a hacer. No deje que el enemigo lo intimide, el Señor quiere que nosotros nos levantemos. Ahora quiero que continúe leyendo, versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá?
¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Ahora, yo quiero que note que su hermano, de hecho, se enojó por la actitud que él tenía, ¿no? Y dice, es que tú has venido así simplemente a armar el alboroto. Eso me hace pensar un poquitico también en una historia que aparece en Números, en el capítulo 14, cuando Josué empieza a decirle al pueblo, más podremos nosotros que ellos, y anima a la gente para que salga a la batalla, y nos los comeremos como pan, y todo el mundo habló de apedrearlo. Cuando uno se levanta en fe, hay personas de pronto que no les gusta, piensan que de pronto lo que están haciendo es incitar a que otras personas se metan en problemas. Y en el momento en el que usted se levanta en fe y dice, Dios nos va a proteger, vamos a seguir con la vida normal, voy a enviar a mis hijos al colegio, ay, usted es un irresponsable, va a enviar a sus hijos a morir, vamos a congregarnos, ay, usted es un irresponsable, nos van a contagiar a todos y lo van a coger a piedra. Y no van a querer que usted se levante en fe y van a tratar de hacerlo salir de su caminar en amor. Ahora, yo quiero que entienda esto, si David se hubiera puesto a pelear con Eliab, con su hermano, tal vez no hubiera podido vencer al gigante. No se deje distraer, la lucha no es contra carne ni sangre. Usted no tiene pelea con sus hermanos, usted tiene una pelea contra un enemigo que en este momento es invisible, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos levantarnos en contra de ese enemigo. Caminamos en amor, caminamos en luz. A veces yo veo que los cristianos, en vez de estar peleando contra el diablo, están peleando contra otros hermanos. Y ahí es donde pierden su batalla, porque se dejan desenfocar de aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Pero cuando David está hablando fe, dice que la gente empezó a escucharlo y le contaron a Saúl, su fe lo va a promover. Esa fe lo trajo delante del rey, esa fe hizo que él fuera exaltado, esa fe hizo que ahora él tuviera una oportunidad de caminar en victoria. Dios usa nuestra fe también para promovernos. Y continúa ahí leyendo la historia y vamos a leer los versículos 32 en adelante. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahora, yo quiero que observe algo allí. David quiere caminar en fe, pero entonces sus hermanos lo desaniman, y el rey lo desanima, tú eres muchacho. Y eso a veces sucede, cuando usted quiere caminar en fe, todo el mundo piensa, usted está loco, usted no tiene lo que se requiere, usted no tiene la suficiente fuerza, usted no tiene la suficiente habilidad, ¿quién se cree usted? ¿Será que usted va a poder más que los demás? Mire todas las noticias, ¿quiere que le ponga todas las noticias? Y ellos quieren que usted ponga la mirada en el reporte del mundo, pero nosotros seguimos con nuestra mirada en el Señor. Continúe leyendo allí, dice verso 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Ahora, me gusta algo de David. David no dejaba que las palabras de desánimo fueran la última palabra. Él siempre hablaba de último. No deje que el enemigo hable la última palabra. El enemigo quiere decir cosas, pero usted tiene que levantar su voz. Y él empezó a decir, Dios me ha entrenado. Todas las cosas que han venido en el pasado son para un tiempo como este. Todo lo que Él ha impartido en mi vida es para un tiempo como este. Él sabía que las batallas iban siendo graduales. Dios nos va preparando, nos va capacitando. Por eso es bueno ser entrenado en los tiempos de paz. Pero ¿para qué son esos entrenamientos? ¿Para qué es toda la Biblia que hemos recibido? Es para que a través de esas pequeñas victorias veamos la fidelidad de Dios, para que cuando vengan grandes batallas sepamos que nuestro Dios sigue sentado en el trono y que Él sigue respaldando a todos aquellos que en Él confían. Y este filisteo incircunciso también caerá, este virus también caerá, esta depresión económica también caerá. Dios sigue siendo fiel y Él nos sacará también de esto. Pero necesitamos tener la actitud de David, no quedarnos callados en medio de la circunstancia, necesitamos levantar la voz. David sabía que Dios lo había respaldado en el pasado y los principios son los mismos. Si Dios lo ha respaldado en el pasado, sepa que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy también nos respalda. Él sigue sentado en el trono, su brazo no se ha cortado para salvar. Él sigue siendo el Dios que hace milagros y maravillas en favor de todos aquellos que en Él confían. Y así como nos ha sacado de otros problemas antes y estamos en el día de hoy aquí, no es simplemente porque somos de buenas, no es simplemente porque el diablo no haya tratado de matar, es porque nuestro Dios es grande para proteger, es grande para bendecir y Él sigue bendiciendo a sus hijos, Él sigue cuidando de nosotros. Continúe leyendo allí. Entonces Saúl básicamente cede. Entonces dice, bueno, que el Señor esté contigo. Pero lea los versículos 38
y 39 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ahora Saúl, de hecho, dijo, bueno, pero entonces yo te voy a prestar mi armadura, ¿no? Entonces ponte esto porque si vas a salir a la batalla tiene que ser de esta manera. En muchas ocasiones, cuando usted no está rodeado de personas de fe y usted empieza a actuar en fe, ellos entonces le quieren decir qué es lo que usted tiene que hacer, cómo se tiene que vestir, a dónde tiene que ir, cuáles son las medidas de precaución. Y gloria a Dios, somos prudentes, pero al final somos nosotros mismos, no dejamos que otras personas nos impongan las cosas que ellos quieren imponer. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Porque esto también tiene que ver con religión, ¿no? La religiosidad a veces cree que es de una forma, de una manera, y entonces no, es todo acartonado. Y David probó y dijo, a mí no me fluye eso, yo ya he luchado de otras maneras, déjeme, yo lo hago a mi manera. Dios no quiere que usted sea diferente, Dios quiere que usted sea usted. Dios quiere que usted camine con su denuedo, que usted camine con su fe, cada uno conforme a su fe. Si usted no tiene valentía para salir, no lo haga, pero si usted tiene la valentía para salir, entonces no tenga temor y camine conforme a la luz que hay en su corazón, porque el temor destruye, pero la fe protege. Somos prudentes, pero no somos temerosos y no permitimos que lo que otras personas piensen sean la forma en la que nosotros actuamos. Nosotros actuamos conforme a la palabra, conforme a la revelación de Dios, conforme a la luz que hay en nuestro corazón. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Ahora, me gusta que David cogió 5 piedras lisas, ¿no? Esas piedras estaban lisas por la fricción con otras piedras, a veces así es que somos alisados, ¿cierto? Y cuando somos por esa fricción pulidos, somos armas de guerra en las manos del Señor, pero también pulidos por el río del Espíritu. Él estaba, de hecho, esas piedras pueden representar también la palabra. Ahorita cuando estamos hablando de esto, dice, las puso en el zurro que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces él tenía una honda y tenía también unas piedras. Era un solo filisteo, pero tomó 5 piedras. No porque le iba a dar 5 pedradones. La Biblia, de hecho, también me dice que Goliat tenía 4 hermanos más. Entonces él tenía una para cada uno, ¿no? Por si acaso. Pero básicamente lo que él hizo fue tomar una piedra. La piedra representa la palabra, pero no cualquier palabra, la palabra que ha sido pulida en el Espíritu, la palabra que ha sido meditada. Esa es su arma de guerra. Hay un momento en el que nosotros estamos labrando, estamos haciendo la obra de campesino, preparando el terreno, pero después convertimos esos azadones en espadas, esas hoces las convertimos en lanzas, y no solamente guardamos el huerto, sino que también nosotros plantamos en la meditación y salimos a la batalla. Adán, de hecho, fue muy bueno plantando, pero no fue muy bueno saliendo a la batalla. Y Dios quiere que usemos esas cosas que Él nos ha dado para que salgamos también a la guerra. Continúa leyendo allí, verso 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Ese es el problema del diablo. El diablo cree que somos pequeñitos, pero él no sabe el Dios grande que nosotros servimos, el Dios que vive en nosotros. Y nos tienen poco, y ahí es donde está su derrota. Él cree todavía, está engañado, está tan engañado que él cree que puede ganar, pero ¿quién contra nosotros si Dios está por nosotros? Gloria al Señor, que siempre es fiel. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro? De la abundancia del corazón la boca habla, ¿no? Para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Eso es lo que el diablo quiere hacer, maldecir, pero a quien Dios bendijo no hay maldición, no hay agüero contra los hijos de Dios. Nuestro Dios es grande para bendecir, y si Él habla una palabra de vida y de bendición, puede que el enemigo esté hablando muerte y maldición, pero mi Dios es más grande y su palabra prevalece sobre nosotros. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Ahora, yo quiero que note la actitud de David. A mí me gusta David. David era un guerrero valiente. David no dejaba que el enemigo tuviera la última palabra. El diablo está hablando y tratando de intimidar. Está tratando de decir que él viene a destruir, pero nuestro Dios es fiel para proteger. Y David no se quedó callado, y David dijo, tú vienes a mí, ¿cierto?, con armas naturales, pero tú no te has dado cuenta que tú estás desafiando al Dios sobrenatural al que yo sirvo. Yo tengo un pacto, yo tengo respaldo sobrenatural, y yo te voy a decir cómo van a salir las cosas. Yo no voy a morir y tú no vas a entregar mi cuerpo a las aves de los cielos. Tú vas a morir, el Señor te entregará en mi mano, yo te cortaré la cabeza, porque tú desafiaste a mi Dios.
Y en este momento hay una amenaza del diablo. El diablo está diciendo, te voy a destruir a ti, voy a destruir a tu familia. Y si sales, todos se van a contagiar. Pero yo quiero que usted se levante y diga coronavirus. El coronavirus es un gigante que se ha tratado de levantar en la tierra. Usted no puede ver el virus, pero ese virus sí puede escuchar su voz. Y usted tiene que decirle coronavirus, tú te mueres en el nombre de Cristo Jesús, te secas, tú desapareces y yo voy a permanecer y mis ojos lo verán en la tierra de los vivientes y yo serviré a Dios hasta el final, porque tú pasarás, pero yo voy a vivir eternamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo gano en esta vida y también en la venidera. No permita que el diablo tenga la última palabra. Levántese en fe, dé la batalla, y si usted gana la batalla de las palabras, usted va a poder ganar la guerra. Jesús fue confrontado también en el desierto. El diablo dijo, pero Jesús dijo, escrito está. Y el diablo dijo, y Jesús le dijo, escrito también está. Y hay momentos en los que usted tiene que escuchar la voz del enemigo, pero no quedarse callado y decirle, escrito está. Que mi Dios es grande para proteger, que Él pagó un precio y por sus llagas yo he sido sanado, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y cuando usted habla la palabra de Dios, esa palabra empieza a producir resultados para usted. Continúe leyendo allí la historia. Verso 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Ahora yo quiero que note lo que sucedió. Tal cual lo que él habló sucedió. Ese es el problema de las palabras. Si usted dice, yo no sé, si yo salgo me van a contagiar, lo siento mucho, pero conforme a su palabra será hecho. Reprenda esas palabras, yo cancelo esas palabras, yo ato esas palabras en el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a declarar, yo viviré y no moriré y proclamaré la obra de mi Señor. Yo voy a hablar lo que está de acuerdo con la Biblia. David habló y eso fue lo que vio. Dios habló y dijo, sea la luz, y después vio que la luz era buena. Usted primero habla y después ve. Entonces yo hablo que yo viviré, que yo pasaré esto, que yo saldré, que yo me congregaré, que me reuniré con mis hermanos, que haré la obra de Dios, que voy a estar aquí dando la buena batalla hasta que Jesús regrese. Que no me voy a dejar intimidar por el enemigo, sino que me voy a levantar para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y entonces lo voy a ver. Esa es mi declaración. Yo no sé cuál es su confesión, pero alinee usted sus palabras con las palabras de Dios. Yo no puedo usar su onda es su boca. Usted es el que tiene que levantarse y declarar la palabra de Dios, que Él pagó un precio, que por sus llagas yo he sido sanado, que mayor es el que está en mí, que el Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos vivifica mi cuerpo. Declárelo sobre su vida. Y cuando usted lo hace, usted simplemente está haciendo un paso en fe. No corra a su gigante con la boca cerrada, porque entonces va a perder. Muchas personas pierden es por no hablar. No ganan la batalla de las palabras y por eso también pierden la guerra en general. Jesús quiere que nosotros hablemos la palabra de Dios y Dios nos da la victoria. Él lanzó la piedra, tuvo una acción, la fe tiene acciones. Y el Señor le dio dirección y le dio en toda la cabeza. Y al final, no solamente le cortó la cabeza, yo quiero que observe que esta victoria hizo que los enemigos huyeran. Cuando el ejército de Dios se levanta, los enemigos huyen. Hizo que otras personas que al principio están atemorizadas se contagiaran. Parte de eso tenía que ver con Saúl. Saúl estaba atemorizado y todos estaban contagiados, pero se levantó David con un espíritu de fe y contagió a todos los demás. Y cuando usted empieza a caminar en luz, el espíritu de fe es contagioso. Pablo le dijo a Timoteo, yo sé que tú tienes una fe no fingida, la tenía tu abuela, la tenía tu mamá y yo la veo también en ti. Cuando usted tiene un espíritu de fe, ese espíritu de fe va a empoderar también a los pequeñitos, ellos van a caminar protegidos y van a ver también esas victorias que Dios tiene para sus vidas. Alguien se tiene que levantar, alguien tiene que decir, ya fue suficiente, ya no más. No estamos en cuarentena, estamos en guerra y yo vengo en contra de esas cosas que están tratando de frenar a la iglesia y digo, no más, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y nos levantaremos y haremos el plan de Dios. El Señor es fiel, el Señor está con nosotros. Pero no más, no vamos a dejar que el enemigo 40 días siga hablando de a poquitos, atemorizando a las personas y manteniéndonos nosotros paralizados. El Señor está llamando a su ejército, el Señor está llamando a sus hijos, el Señor está diciendo, salgan ya de las cuevas, dejen de estar atemorizados, yo soy el Dios que los respalda. Que el Señor les continúe bendiciendo, gracia y paz. Yo quiero orar. Y yo te doy gracias, Padre Celestial, por mis hermanos. Yo te pido, Señor, aviva el fuego y dales de nuevo para que ellos puedan cumplir el plan que tú tienes para sus vidas. Yo sé, Señor, que tú tienes galardones para cada uno de ellos.
Te doy gracias, Señor, porque el propósito que tú tienes para ellos en el cuerpo será cumplido y tu nombre será exaltado, personas serán ganadas, la cosecha será recogida y recibiremos, Señor, de ti la alabanza y te daremos a ti todas las coronas en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y los que creemos decimos, amén. Gloria a Dios, que es siempre fiel. Aleluya. Gracia y paz. Si tú fuiste edificado con este mensaje, lo más importante es que recibas al Señor Jesús en tu corazón. La palabra de Dios dice en el capítulo 10 de Romanos, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Haz esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón. Te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. Y de hoy en adelante te pido que seas mi Señor y mi Salvador y que hagas de mí la persona que tú quieras. Amén.